A Marcos capítulo 14. Es un tiempo especial cuando abrimos la palabra de Dios y somos enseñados por el Señor con su palabra. Hoy vamos a ver, realmente tenía en mi corazón, porque lo que sigue hablando es acerca de lo previo antes de Jesús ir a la cruz, cómo le arrestan y todo el tema. Y realmente quería como avanzar para terminar, pero creo que es del Señor ir en el paso a paso como vamos yendo, haciendo una exégesis del capítulo de una manera muy chévere, a tal punto que vamos en el estudio número 48 de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y ha sido muy lindo ir paso a paso. Entonces, si ustedes me acompañan, vamos al verso 43. ¿Alguien necesita una Biblia? Levante su mano, si no, vamos todos con Marcos capítulo 14, versos 43 al 52. Traición y arresto en Getsemaní. Luego hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Señor, gracias por tu palabra y rogamos que nos hables de una manera especial, Señor. Te pedimos que hoy sea de mucha edificación para nuestro espíritu, para nuestra alma, esta porción de tus escrituras, Señor. Te pido que nos edifiques, como siempre lo hacen, Señor, las escrituras, nos limpies, como tiene el poder las escrituras de limpiarnos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Semanas atrás hemos estado viendo lo que ocurrió previo a este momento cuando Jesús ya es arrestado. Hemos visto que que Jesús profetizó la traición de Judas. Hemos visto también, y hablamos del carácter de Judas. Hemos visto también que Jesús profetizó la traición o la negación de los discípulos, pero detalló acerca de Pedro, ¿no? Y dio unos detalles acerca de Pedro y hablamos acerca de la negación de Pedro, de las señales que iban a ocurrir para que Pedro estuviera atento cuando esto sucediera. Y la semana pasada vimos cómo fue que Jesús enfrentó el momento más difícil de su ministerio. Y vimos un tema sobre estos versículos acerca de la oración. Me siento muy bendecido como pastor poder dar una enseñanza y que podamos realmente crecer con las enseñanzas, no simplemente que se vuelvan conocimientos, sino que realmente también apunten a nuestro corazón. Con los hombres estoy orando para que el Señor haga una obra muy especial. Estamos viendo los miércoles Deje de coquetear con la iglesia, un libro escrito por Joshua Harris, pero es un libro que nos confronta, nos reta a tener compromiso. Entonces, ha sido una bendición ver cómo la iglesia ha aceptado el reto de los tiempos de oración a los cuales les he invitado y que muchos se han animado a ser parte, y eso me bendice realmente. Espero que el Señor siga orando en nosotros y que si la Biblia nos dice que Jesús oró, solía orar, que nosotros también lo hagamos como parte de nuestra vida.
Algo especial que también quiero decirles es que una de las cosas que alguien dijo fue que el Facebook va a ser una demostración para aquellas personas que no oran como excusa diciendo por falta de tiempo. ¿Sí? El Facebook fue un invento que va a demostrar que realmente cuando los cristianos no oraron no fue por falta de tiempo, porque hay muchos cristianos en redes sociales invirtiendo una buena parte de su tiempo allí, pero que son pobres en su tiempo de oración. Y ese invento demostrará eso un día. Realmente que aquellos cristianos que no decidieron orar no fue por falta de tiempo, sino porque definitivamente no quisieron hacerlo y dejaron a un lado lo que el Señor dice en su palabra. Recuerden ustedes que lo que aprendíamos también es que la batalla espiritual a menudo se gana o se pierde antes de que llegue la crisis. Jesús ganó la batalla de ir a la cruz y la batalla la ganó fue en el huerto de Getsemaní, en el mismo lugar donde los discípulos perdieron la de ellos. Sí, fueron tentados, precisamente vino la tentación de negar al Señor y lo hicieron. ¿Dónde perdieron su batalla? Allí en el huerto de Getsemaní, porque no velaron ni oraron. Ahora vemos el cumplimiento de algo que Jesús había anunciado. Jesús había anunciado una negación, Jesús había anunciado una traición. Judas es aquel hombre que el Señor habló que le iba a traicionar, ¿sí? Recuerden que hasta ahí los discípulos no saben quién es el que va a traicionar. Judas, recuerden, estuvo en la escena hasta que Jesús compartió la última cena y el Señor ha dado un bocado de pan a él también, donde ¿se acuerdan lo que significa? Significa te amo, te perdono y estoy dispuesto a morir por ti. Es lo que significa. Judas se ha ido, el Señor le ha dicho que que lo que iba a hacer, que lo hiciera pronto. Y todos pensaron que como estaban celebrando la Pascua, y la Pascua era una fiesta de solemne, de amistad, de bendición, de compasión por los que sufren, pensaron los discípulos que el Señor le estaba diciendo que fuera y comprara alimento para dar a los pobres. Pero todos sabemos que aquí llega Judas con una corte de líderes espirituales y también del ejército romano. Entonces el cumplimiento de la traición. El traidor entrega a Jesús con una señal. Miren lo que nos dice el verso 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Lo primero que quiero que veamos es que el autor está muy interesado en resaltar el carácter del hombre que le está entregando. No es cualquier hombre, es la tercera vez en este capítulo que el autor nos dice que el que le entregaba era parte de los 12. En el verso 10, en el verso 20 y en el verso 43 vemos que Judas era parte de los 12. Esto describe el terrible carácter del crimen que este hombre cometía. Por haber sido uno de los 12 es imposible mencionar todos los privilegios que le fueron concedidos a Judas durante los muchos días, semanas y meses que había estado en la compañía de Jesús. Lo interesante es cómo hizo Judas para saber que Jesús estaba allí. Bueno, recuerdan que siempre les he dicho que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Cada vez que encontramos pasajes así, tenemos preguntas, chévere que podamos responderlo con la Biblia. Juan 18, verso 2. Vamos a estar viendo mucho el pasaje paralelo en el capítulo 18 de Juan. En el verso 2 nos dice por qué fue que Judas se dio cuenta que Jesús estaba allí, ¿sí? Con sus discípulos. En Juan 18:2 dice: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Entonces podemos decir lo siguiente: Judas hizo una buena deducción y acertó. Pero ¿saben algo?
Aquí se encuentra la bajeza de la traición de Judas, porque Judas, su bajeza está en haber hecho abuso del conocimiento que tenía de su maestro. ¿Saben? Sabemos que Jesús solía orar, Judas lo sabía. Judas sabía que Jesús pasaba tiempo allí con sus discípulos en oración. Y él lo dedujo y efectivamente allí encontró a Jesús y a sus discípulos. Y esa es la bajeza de la traición de Judas, que cogió el conocimiento que tenía, el cual el Señor le accedió cuando lo llamó a ser parte de su equipo, y ese conocimiento fue el que hizo para entregar a nuestro Señor Jesucristo. Es como si yo supiera algo de usted, algo muy íntimo que solo usted sabe y me ha confiado, y yo poder entregarlo a otra persona o en un momento usarlo con un propósito destructivo, ¿no? Eso fue lo que hizo Judas. Y eso me hace recordar del hombre que publicó en las redes sociales que estaba tremendamente preocupado por su suegra, porque vivía sola en la carrera 18, 22, 12, y que guardaba todo el dinero debajo del armario y que la llave estaba detrás del cuadro que está en la sala. Y estaba muy preocupado que la pudieran robar, ¿sí? Entonces lo que muestra es la intención de cómo un hombre puede saber algo realmente confidencial y publicarlo o hacerlo, ¿no? Y eso es lo que Judas está haciendo con el Señor Jesucristo. Spurgeon dijo lo siguiente de Judas: Judas se convirtió en el lugarteniente del demonio y fue una herramienta confiable y útil. El maligno había tomado plena posesión del corazón del apóstata y como los cerdos poseídos de los demonios se precipitó violentamente al abismo de la destrucción. Me encanta cómo Spurgeon en su escrito hace ya muchísimos años describe de esta manera a Judas y habla acerca de, ¿recuerdan cuando dice que el demonio había entrado en Judas? Y él hace un paralelismo con lo que ocurrió con el demonio, el endemoniado de Gadara, que cuando sale esa legión de demonios a los cerdos se precipitan al abismo. Asimismo Judas se precipitó al abismo de la destrucción. Por otro lado, es sorprendente ver cómo Jesús, sabiendo que en ese lugar Judas le iba a hallar, en vez de evitarlo, va hasta ese lugar. Y aquí encontramos a Jesús como lo describe Isaías: como un cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Podemos decir que Jesús pudo haber evitado su detención, pero no lo hizo. ¿Cómo sabemos que Jesús pudo haber evitado la detención? Porque muchas veces lo evitó. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús fue a comer la Pascua con sus discípulos? Cuando Él le da la señal a uno de sus discípulos, a Pedro, y a otro le dice: vaya en la aldea y encontrará un hombre que lleva un cántaro, pregúntenle, sigan a ese hombre y donde él entre, pregúntenle al dueño de la casa dónde está el aposento alto donde he de comer la Pascua con mis discípulos. Era una clave puntual para los que iban, pero los que se quedaban no podían descubrir dónde era ese lugar. Y era porque el Señor estaba evitando que Judas se adelantara y echara a perder todo, absolutamente. Y eso nos demuestra cómo el Señor tiene definitivamente el control. Nada se le ha salido de las manos, ni nada se le sale de las manos. Y es lo que el pasaje nos quiere mostrar, es lo que la Biblia en su contexto nos muestra. En medio de un caos, en medio de la confusión, en medio de tanto alboroto, Jesús no le encontramos comiéndose las uñas, no le encontramos desesperado, no le encontramos de una manera ansioso, le encontramos como en el Señor, le encontramos esperando en el Padre y con todo bajo control. Judas 10:18, él mismo dijo: nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo. ¿De qué está hablando Jesús? De la vida, que nadie le quitaba la vida sino que él mismo la ponía. Cuando el Señor Jesús fue a ese lugar, él mismo estaba colocando su vida, él sabía. Ahora, ¿por qué lo está haciendo? Porque él dice: tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, Jesús lo está haciendo por algo. Jesús
podía haberlo evitado, pero no lo evitó porque él ya oró al Padre. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y el Padre no le quitó la copa, sino que mandó un ángel para fortalecerle. Jesús ha entendido de parte del Padre que no hay otro camino por el cual el hombre pueda ser salvo. Entonces, ok, hay que ir a la cruz. Y eso fue lo que Jesús siguió haciendo, siguió en el camino. Recuerden, porque hay un pasaje que está en Juan 4:34, donde Jesús declara que su comida, óiganlo bien, era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, si su comida era hacer la voluntad del Padre, y el Padre no le ha quitado de la copa que ha de beber, y entonces Él dice, ok, sigamos adelante, y por eso no está evitando ser apresado en ese lugar, sino que está dando todo el escenario para que esto ocurra, y no lo va a impedir, porque la hora ha llegado. ¿Saben? Los escritores de Pablo, el escritor de Filipenses, tanto el escritor de Hebreos en el capítulo 5, verso 8, describe que Jesús aprendió la obediencia en su condición de hombre, ¿sí? Y el escritor de Filipenses, que es el apóstol Pablo, en su capítulo 2, verso 8, desde el verso 5, dice que no teniendo, estando en la condición o teniendo la misma sustancia de Dios, la misma imagen de Dios, no tuvo como cosa que aferrarse, sino que se vació de su gloria, ¿sí? Se hizo hombre como uno de nosotros y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos a Jesús en una completa sumisión al Padre, obedeciendo al Padre y teniendo todo bajo control. Pero Judas representa, es triste ver cómo Judas representa a la humanidad que tiene una mente hábil, pero solo para pecar. ¿Se dan cuenta? Él hizo como les decía ahorita, él echó mente dónde podía estar Jesús y sus discípulos. Y efectivamente allí estaba Jesús y sus discípulos. Pero ahí podemos ver que Judas representa a esa humanidad, a ese gran porcentaje de la humanidad que solo usa su mente, que su mente solamente es hábil cuando se trata de pecar, ¿sí? Una de las cosas que sorprende a la policía es el ingenio que tienen las personas que trafican con drogas, ¿sí? Cómo ese ingenio los lleva a ser químicos, ingenieros, científicos, o sea, a probar que trasladar la droga de un lugar a otro en una hortaliza, en un vegetal, en una fruta, qué sé yo, en tantas cosas, mirar que ahí se puede soportar, que no se pierde la sustancia, o sea, los lleva a ser ingenieros, químicos, científicos, o sea, pero solamente es para el mal, ¿se dan cuenta? Entonces, es triste, pero Judas representa esa porción de la humanidad que solo usa su mente para el mal, para pecar. Qué triste que nosotros usemos nuestra inteligencia, el conocimiento, lo que Dios nos ha dado, para ponerle zancadilla a otra persona, para hacerle daño a otra persona. Judas le llama a Jesús maestro, maestro, y le besa. La palabra ahí que usa Judas, todos la conocemos, la palabra es en arameo, un término que es rabí, rabí, y que significaba mi maestro. Título respetuoso para dirigirse a maestros judíos. Interesante que esa sea la forma que Judas se refiere a Jesús. Ahora hay que decir mucho de esta frase que Judas dijo hacia Jesús, ¿sí? Judas en su hipocresía le habló a Jesús como si fuera su maestro, amigo, como si fuera su maestro, su amigo, y como si lo apreciara, pero en realidad no era ni una cosa ni la otra, ¿sí? De hecho, el beso de la traición de Judas fue la cruel pretensión de afecto de su parte. Ahora sabemos que Jesús sí fue el maestro de los discípulos, incluido Judas, pero Judas decidió no ser su discípulo. ¿Por qué lo sabemos? Por todo el contexto. Las declaraciones de Judas, sus pensamientos y sus acciones niegan rotundamente que Judas haya querido ser discípulo de nuestro Señor
Jesucristo, como dijo Jesús en Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis, hablando de los falsos apóstoles, de los falsos maestros. ¿Qué terminó siendo Judas? Un falso apóstol. ¿Qué terminó siendo Judas? Un apóstata de la fe. ¿Sí? Entonces Judas nos muestra lo que el Señor dice ahí, por sus frutos los conoceréis. Judas, aunque fue parte de los que recibieron la instrucción del Señor, fue un pésimo alumno, ya que la traición no fue algo que Jesús le hubiese enseñado. Jesús en sus cátedras, en sus enseñanzas, en sus sermones, nunca habló de cómo traicionar a alguien. ¿Sí? ¿De dónde lo aprendió Judas? Cuando le está llamando mi maestro. Entonces, Pablo nos dice esto en Efesios capítulo 4, versos 20. Quiero que me acompañe allí porque vamos a aprender cuál es el conocimiento que ningún discípulo puede decir que aprendió de Cristo. Efesios 4. Vamos a leer primero el verso 20, luego el verso 17 al 19 y luego el verso 21. Miren allí lo que aquí nos dice. Verso 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Pablo estaba hablando de unas ciertas prácticas que los efesios estaban teniendo. Pablo está hablando de unas de pecado que los efesios estaban practicando. Y Pablo está diciendo, nosotros no aprendimos así de Cristo. Entonces en el verso 17 nos habla de qué prácticas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Saben cuando Pablo dice, nosotros, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo? La palabra aprender significa por investigación o por observación. Puedo retarlos a ustedes como Pablo lo hizo. Podemos investigar de la vida de Cristo, podemos observar la vida de Cristo en la palabra y nunca lo encontramos cometiendo envidia, nunca lo encontramos cometiendo agravio, nunca lo encontramos blasfemando, nunca lo encontramos haciendo daño. Pero sí le encontramos con un hombre sabio, ¿sí? Humilde, manso, lleno de toda sabiduría. Verso 21 de Efesios 4 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué podemos decir entonces de Judas cuando habla de esta manera, de una manera aduladora al Señor, con un beso, con palabras? Sí, no necesariamente, o que un alumno sea malo, no significa que la culpa sea del maestro o de la institución. No necesariamente un mal ejemplo de cristiano es culpa del pastor o de la iglesia local a la que esa persona asiste. Pero tristemente, eso es lo primero que piensa alguien que no es cristiano, de uno que dice serlo. Y además se vuelve la excusa perfecta para no querer congregarse. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pensar una persona de un cristiano que está haciendo algo incorrecto, que está dando un mal ejemplo? Lo primero que va a decir esa persona que no es cristiana es, eso es lo que le enseñan en la iglesia. Eso es lo que hacen esos pastores en la iglesia. Aquí estamos viendo que no es verdad, ¿sí? Porque Jesucristo nunca hizo lo que Judas terminó haciendo. Entonces, que un alumno sea malo no significa que la culpa sea del maestro. Lo mismo, que un mal creyente como Judas no significa que Jesús haya enseñado mal. Entonces, de hecho tenemos varias evidencias en la palabra donde Jesús es mostrado como un excelente maestro. Marcos capítulo 1, verso 22, iniciando su ministerio, nos dice allí, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es una evidencia de que Jesús no era un mal maestro, ¿sí?
Era una evidencia de que Jesús era un excelente maestro. O sea, ¿quién como Jesús al enseñar? Jesús usó cualquier cantidad de figuras literarias para enseñar como buen maestro que era. Figuras literarias que usó analogías, parábolas, comparaciones, metáforas, hipérboles, símiles. ¿Se acuerdan ustedes una de las famosas hipérboles que Jesús enseñó? En Marcos 10, cuando él dice, más fácil es que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Jesús estaba haciendo uso de una figura literaria, una exageración, para decir cuán difícil es que un rico pueda entrar al reino de los cielos. Un rico que confía en sus riquezas y no en él. Por ese hombre rico que le dijo que quería seguirle. Pero él le dijo, ve y vende todo lo que tienes, entregalo a los pobres. Y dice que ese hombre se alejó de Jesús entristecido. ¿Sí? Entonces es muy importante. Jesús fue un maestro espectacular. ¿Quién como él? Pero entonces, ¿qué pasó con Judas? ¿El hecho de que Judas haya fracasado significa que Jesús no enseñó bien? No. ¿El hecho de que Judas haya fracasado significa que Jesús fue un mal maestro? No es así. No podemos decir eso. Entonces, Judas como discípulo no vivió según las enseñanzas de Cristo, ni le honró como debía. Judas cumplió la palabra, pero en sentido cuando el Señor exhortaba. Por ejemplo, Mateo 15:8, Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ese era Judas, uno de los hombres que honró a Jesús con sus palabras. ¿Cómo le llamó Jesús? ¿Cómo le llamó Judas a Jesús? Maestro, mi maestro. Le honró con palabras, le dio un beso, pero realmente su corazón estaba muy lejos del Señor. Judas representa a aquellos hombres también, de los cuales hemos hablado, que son usados por Dios, pero no aprobados por Él. Me explico. Terminan siendo usados dentro del plan de Dios porque había un hombre que tenía que entregar a Jesús, y ese fue Judas. Ahora, Judas no tenía que entregar al Señor, pero quiso entregar al Señor, y ese es el punto. Y él, sabiendo que era Judas, pues habló de él. Pero Judas se convierte, según Pablo, cuando le dice a Timoteo en su segunda carta, se convirtió en un utensilio para usos viles, ¿sí? Porque recuerden que fue el utensilio que Satanás usó para entregar al Señor. Entonces, segunda de Timoteo 2:20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros ¿para qué? Para usos viles. Judas fue usado por Dios, pero no fue aprobado. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que fue usado? Recuerden que les he mencionado algunas veces, si alguien le pregunta a usted, ¿dónde está su nombre en la Biblia? ¿Usted sabe contestar esa pregunta? Usted no va a decir, pero es que Joaquín no aparece en la Biblia. Sí, pero es que, ¿cómo es que es? Usnavi no aparece en la Biblia. Entonces, la pregunta es, puede ser que no esté ese nombre literalmente en la Biblia, pero hay algo del carácter de algunos hombres de Dios que lo identifican a usted con esos personajes de la Biblia. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, cuando usted le hagan esa pregunta, mi esposa, por ejemplo, me decía, el nombre mío está, aunque el nombre de mi esposa sí aparece en la Biblia, cuando Pablo saluda dice, saludos a Claudia, ¿sí? Y a Gallo y a todos ellos por allá. Bueno, pero Claudia aparece, ¿en dónde aparece? Claudia aparece en Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo nunca se apartará de él. Mi esposa ha sentido un fuerte llamado hacia instruir a los niños. Entonces la pregunta es, ¿dónde está su nombre? Ustedes recuerdan que yo les he comentado que en el mío es Josué 24:15. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde estaba el nombre escrito de Judas en la Biblia? Está escrito en 2 salmos. Y qué tremendo que el nombre de Judas haya estado escrito ahí, pero para algo tan tremendo. Miren lo que dice el Salmo 41:9.
y el Salmo 55, 12. Salmo 41, 9. Recuerden, no están hablando de él, pero están hablando de su carácter. Cuando el salmista David estaba hablando de un hombre de confianza llamado Aitofel, el salmista estaba profetizando también allí, hablando de Judas. Miren lo que dice el Salmo 41, 9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Realmente David está hablando de Aitofel, ¿sí? Que era un hombre consejero, un hombre de confianza. Pero también recuerden que David dijo muchos de sus salmos, citó una cantidad de experiencias que él estaba experimentando, pero que realmente, literalmente no ocurrieron así, pero estaba representando lo que el Señor literalmente sí iba a experimentar. Me preguntaban los profesores de niños cuando leíamos esto, pero ¿cómo así? Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, Jesús confiaba en Judas realmente. Y claro que podemos mirar la forma en que podemos decir esa palabra, porque recuerden ustedes que si Jesús hubiese tratado de una manera diferente a Judas, cuando el Señor dijo que alguien le iba a entregar, que alguien le iba a traicionar, todos hubiesen dicho de una, ahí está pintado Judas. Pero recuerden, el Señor nunca trató de una manera diferente a Judas. Es más, le dio un trato más especial. Era el que llevaba la bolsa del dinero. Y el Señor sabía que él le iba a entregar. Pero aún así, aquí está escrito este hombre. Salmo 55, 12. Miren lo que nos describe ese pasaje. El Salmo 55, 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Recuerden que el salmista está describiendo a un hombre que existió, pero a uno que habría de venir, que iba a entregar al Señor. Dice que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Qué tremendo, ¿no? Y el verso 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. ¿Cómo le suena esto? Maestro, maestro, y un beso. ¿Suena grotesco? ¿Suena feo? Ahí está Judas. Sus dichos eran más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. ¿Qué es lo que estaba haciendo Judas? Con sus palabras, con sus acciones, adulando. Ya hemos hablado de qué dice el Señor de personas aduladoras, ¿sí? Y el fin de ellos. Pero el nombre de Judas, así como Juan el Bautista, miren aquí, escuchen con atención. Cuando se habló de Juan el Bautista que iba a venir, no dice Juan el Bautista, dice un hombre que tendrá el espíritu de Elías, ¿sí? Y dice que un hombre, lo describía, y Juan el Bautista, hombre que clama en el desierto, y Juan el Bautista podría decir, ese soy yo, el que dice en Malaquías que había de venir, ese soy yo, pero eso mismo podría decir Judas. El que decía en los Salmos 41 y Salmos 55, ese soy yo. La pregunta es, ¿cuál es usted de los que está en la Biblia? ¿Cuál de los pasajes cuál de los hombres que está en la Biblia, cuál de los pasajes que se describen en la Biblia reflejan su carácter y su vida en el Señor? Entonces, recuerden que el Señor, Judas con un saludo y un beso, representan al hombre que describe este salmo. Lucas 22, 48, Jesús le confrontó y le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? O sea, nadie más que Judas era responsable de su propia perdición eterna.
Entonces hemos hablado de el que vino a entregar al Señor, cumpliendo eso que Jesucristo ya había dicho, horas previas a esto. Ahora, ¿quiénes venían con el traidor? ¿Sí? Venía mucha gente. Venían entre ellos líderes religiosos, venían oficiales del gobierno romano, y para eso necesitamos ir un momento a Juan 18, versos 3 en adelante. Para que veamos, porque en el verso 43 dice que Judas venía con gente que traía espadas y palos, y que eran sacerdotes principales, escribas y de los ancianos. O sea, estamos hablando que era el Sanedrín. Recuerdan que el Sanedrín estaba compuesto por el sumo sacerdote y por otros hombres que habían sido sacerdotes en su época y que eran escribas, fariseos, hombres importantes, ancianos están allí. Juan nos dice también en el verso 3, Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Entonces, aquí nos describe algo que Marcos no dice, y es que también venía una compañía romana. Una compañía romana, según el griego, es espeirán, era una corte de unos 600 soldados. Algunos piensan realmente que no vino toda la corte, sino parte de esa corte. Recuerden que estamos en la época que se estaba celebrando una fiesta muy importante, la Pascua, y de la Pascua seguían los panes sin levadura. Ahora era una fiesta de toda una semana, y recuerden ustedes que había mucho turista o muchos judíos que venían para esas fiestas. Estas cortes romanas venían de otros lugares a apoyar para controlar toda la situación pública dentro de esa época. Entonces, esa parte de esa corte romana es que van a aprender a Jesús. Venían preparados, si ustedes se dan cuenta, como para aprender al delincuente más malo. Venían con espadas, con palos, venían muy preparados. Verso 4 de Juan 18. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿No les parece a ustedes tremendo? O sea, podemos aquí, con este pasaje, podemos darnos cuenta que Jesús, si hubiese querido que no le prendieran, que no le apresaran, lo podía haber hecho simplemente con una palabra de su boca. Imagínense esto, yo soy. Y dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvieron pues a preguntarle, y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Quiero hacer un paréntesis, un momento de la frase yo soy. Es una frase muy importante que tiene nacimiento en Éxodo 3:14, cuando Moisés se presenta y el Señor le da la misión y él pregunta, Señor, cuando me digan de parte de quién vengo, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que te envía. La palabra en el griego es ego eimi, ¿sí? Podría significar dos cosas. Uno, que los soldados estaban identificando yo soy, o sea, que él era de quien estaban hablando. Y así fue como los soldados lo comprendieron. Pero la segunda, y es muy importante, y creo que Jesús estaba cumpliendo ambos, era identificando quién era, pero también se estaba identificando a sí mismo como Dios. Yo soy, es la frase. De hecho, en el Evangelio de Juan se incluyen 7 frases yo soy. Interesante que hoy cantábamos esa canción, El Gran Yo Soy. 7 veces aparece esta frase relevante en el Evangelio de Juan. Jesús dijo, cuando tú tengas hambre, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, 38 y 51. Cuando estés en oscuridad, yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Cuando no sepas cuál es la puerta por la que debes entrar, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 17. Jesús
Si necesitas un pastor, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, Juan 10, 11 y 14. Si te ves en peligro de muerte y crees que ya vas a morir, recuerda que Jesús es, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, 20. Y si te encuentras perdido y no sabes cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida, Juan 14, 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, 1, Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. A través de estos símbolos comunes, Jesús declara que con Él se cumplen las necesidades religiosas y los deseos humanos de la gente. O sea, Jesús tiene la capacidad de satisfacer todas tus necesidades o todas las necesidades y deseos que tenemos los seres humanos. Fuera de Él, nada debemos anhelar, ¿no? No necesitamos buscar nada más. Él llena todas nuestras expectativas. Ahora volvamos a Marcos capítulo 14. Y continuamos la historia a pesar de que hemos visto los detalles que Juan nos dice que Marcos no nos ha dicho. Entonces tengamos en cuenta, el que vino fue Judas, le ha entregado al Señor con una señal. Hemos visto su carácter, hemos visto lo que ha hecho. También hemos encontrado que con quién vino, con una multitud de gente y de los líderes religiosos de la época. Pero aquí encontramos a Pedro. Pedro trata en sus fuerzas de cumplir su promesa, ¿sí? Verso 46, 47. Ya les dije que es Pedro, todos sabemos que es Pedro, pero Marcos no nos dice que era Pedro. Verso 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Cuando él dice yo soy, o cuando Marcos nos presenta es que Judas le besa, le dice maestro, maestro, le da un beso y de una le echan mano. O sea, no nos perdamos la acción ahí, no nos perdamos lo que está ocurriendo. Judas se acerca, recuerden que el otro, Juan nos ha dicho que, o Lucas, también hubo una charla previa, Jesús le dice, con un beso entregas al maestro, o sea, está mostrando la responsabilidad que Judas tenía. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. ¿Cómo sabemos cuál es el nombre del espadachín que aquí aparece? Pues el nombre del espadachín lo identifica Juan en el capítulo 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Primero nos dice quién era el que sacó la espada, quién recibió el espadazo y dónde lo recibió. Era una oreja y era la oreja derecha. Entonces lo más probable es que Pedro sacó cuando prendieron a Jesús y él en sus fuerzas piensa aún que Jesús no debe morir, que Jesús no puede ir a la cruz, que Jesús no puede ser apresado. En sus fuerzas trata de cumplir con su promesa y lo que lanza es ¡fua!, su espadazo, ¿no? A lo que muchos han dicho, menos mal que Pedro era un pescador y no un guerrero. Porque si no lo que hubiese cortado no era la oreja, sino la cabeza de este hombre. La verdad, suena chévere, pero en realidad pensemos en esto. El que va a recibir el espadazo es un guerrero. Lo que ocurre es una cosa es como de fracción de reacciones. A Jesús lo apresan, Pedro no quiere, saca y le manda y el otro esquiva el espadazo y lo que pasa es la oreja. Pedro sí iba por la cabeza, era pescador, pero Pedro sí sabía dónde le iba a dar. No es que Pedro sea mal espadachín, es que Pedro, ahora como pescador, como campesino, por así decirlo, son gente que saben manejar ciertas herramientas. No era guerrero, pero él también podríamos decir es que el otro se quedó así, viendo al otro sacando la espada y el guerrero así como, no, el otro le saca y eso es lo que ocurre. Pero aquí hay algo más interesante que quiero que veamos de la vida de Pedro. ¿Sí? Pedro es un gran ejemplo del creyente que ejerciendo el poder de este mundo en sus manos solo puede cortar orejas, pero que cuando empuña la palabra de Dios y está lleno del Espíritu Santo puede perforar corazones para la gloria de Dios.
Ese es el ejemplo de Pedro. Pedro no es nada más ni nada menos de un hombre que en sus fuerzas empuña un arma física, ¿sí? Y lo único que puede hacer es herir a la persona equivocada, hacer daño. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando no nos rendimos al Señor y a su palabra y a su Espíritu Santo. Lo que hacemos es, tomamos herramientas equivocadas y vamos hiriendo al que se nos encuentra enfrente. Pero Pedro, realmente lleno del Espíritu Santo, pudo perforar corazones para la gloria de Dios. Para la muestra, 3,000 botones. Hechos 2:37, 38 y 41. Acompáñenme a Hechos, más de 3,000 botones, porque fueron muchos los que se convirtieron. Hechos 2:37. ¿Estamos? Al oír esto se compungieron de corazón. Pedro está dando una predicación lleno del Espíritu Santo. Recuerden que la diferencia de Pedro ahorita en Hechos es llenura del Espíritu Santo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Van a recibir lo que yo tengo si ustedes se arrepienten y se bautizan en el nombre del Señor. Y el verso 41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aplicación para nosotros: no te conformes con cortar orejas. El Señor quiere que perfores corazones. El Señor no quiere simplemente que vayas a cortar orejas. El Señor quiere que vayas y traigas corazones de aquellos que no se han querido entregar a Él, de aquellos que son duros. Y para eso voy a hacer una cuña. Hay un programa, una herramienta, hay muchas, pero tenemos Alfa. Alfa se trata de comer, ver y charlar. Y ayer le preguntaba a Juan David: ¿qué dijeron los muchachos cuando les diste el anuncio que vamos a ver Alfa? Y entonces por ahí salió un muchacho muy espiritual. Cuando le dieron Alfa, se trata de comer cada 8 días. O sea, ya los jóvenes a partir del próximo sábado van a comer. Y entonces uno de ellos llegó y le preguntó a Juan David: ¿pero qué? ¿Vamos a comer solamente palabra o es comida en verdad? Lo que le preocupaba era realmente que le dieran. A lo que Juan David contestó: si vamos a comer, vamos a llenar la barriguita, pero también, o vamos a probar alimentos, pero también van a comer la palabra de Dios. Y es lo que se trata, y así lo he estado compartiendo a la gente. Le digo: mira, es un tiempo de comer, lo primero que vamos a hacer es comer. Y ahora, ¿por qué comer antes de todo? ¿Saben por qué? Porque es una forma de que las personas tenemos una cultura, y la cultura es que llegamos tarde. Entonces, cuando esa persona llegue y se dé cuenta que me ha dicho que había comido, cuando llegue y ya toda la mesa esté vacía, las servilletas ahí puestas, los vasos untados de lo que tomamos, comimos, y él llegó, él no va a preguntarme: usted me ha dicho que habíamos que comer, ¿no? Pues llegó tarde. La próxima, yo le aseguro que ese hombre será el primero que llegará. No se lo querrá perder. Y ese será quizás su excusa, pero luego terminará conquistado su corazón, ¿no? Es el programa que se maneja en las universidades. El programa Alfa se maneja en las universidades, y lo que hacen es eso: brindar a los estudiantes de la universidad, invitarles un almuerzo gratis o un sándwich o algo que represente el almuerzo. Almuerzan 15 minutos, 20 minutos, y luego el resto de tiempo, 1 hora, comparten ese proyecto. Y muchos jóvenes universitarios han sido alcanzados ahí. Juan David, creo que tú fuiste alcanzado en la universidad, ¿no? Bueno, pero algunos he escuchado, yo dije: hubieras dicho que sí. Mentira, no. No, mentira. No. Olvídenlo. No, pero recuerdo en una de las charlas que me invitaron de pastores en un desayuno, salió una chica que fue a presentar este programa y todo lo que hacen allí, y dijo: yo fui alcanzada en ese ministerio cuando estaba en tercer semestre. Entonces es una bendición muy, muy especial. Entonces, vayamos por esos corazones, no nos conformemos con cortar orejas, ¿sí? Haciéndolo en nuestras fuerzas. Rindámonos al Señor por medio de su Espíritu Santo, por medio de lo que dice su palabra, y vayamos a conquistar esas almas que están sedientas.
Y eso es bien importante. Y como pastor quiero dar el paso adelante. Yo empiezo este martes, los jóvenes el sábado, y quiero que de ahí salgan más y más estudios, grupos en casa, donde podamos hacer este programa. Entonces, ahora, interesante, ¿no? Noten, Marcos nos dice simplemente que le cortaron la oreja. ¿Estamos o no? Marcos sí dice eso o no dice eso. Como ya tenemos tanta mezcla, allí entonces le echaron mana, tal. Exacto. Sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortando la oreja. No dice qué oreja, ¿sí? Juan nos dice que es la derecha. Pero ¿qué creen ustedes? Lucas no se puede quedar atrás. ¿Y recuerdan algo de Lucas? ¿Lucas quién es? Médico. Lucas está preocupado. ¿Qué pasó con ese muchacho? Se empezó a desangrar, le va a dar una gangrena. ¿Qué va a ocurrir con él? Pues Lucas, el médico, es el único que dice, y Jesús dice, basta ya. Y poniendo su mano sobre su orejita, lo sanó. Lucas como médico inclina en ese lado, ¿no? En esa parte de la medicina, pero es Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Ahora, si Jesús no hubiese sanado a Malco, Pedro podía haber sido detenido por lo que hizo, y ya no serían 3 cruces, sino 4, o Pedro hubiese tomado el reemplazo de Jesús, y se hubiera perdido lo que Jesús acaba de decir en Juan 18, ninguno, cuando él salió adelante y se le adelantó, dijo, déjenlos ir a ellos, para que se cumpla la escritura, de que de todos los que me diste, ninguno se perdió. Ahí vemos a Jesús el protector, ¿no? Tan lindo. Entonces, sanando la embarrada de Pedro. ¿Cuántas veces el Señor tiene que sanar nuestras embarradas, no? Vamos y cortamos orejas, hacemos daño, y el Señor tiene que venir a sanar a esas personas que dejamos heridas, ¿sí? Porque herimos con nuestras acciones, como lo hizo Pedro. Jesús confronta a los líderes religiosos, Marcos 14:48. Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Me encanta que Juan dice que se cumpla la escritura, que a ninguno echaron mano sino a él. Me gusta que dice que se cumplan las escrituras cuando vinieron a aprenderle, en la hora que vinieron a aprenderle, de la manera que vinieron a hacerlo. De hecho, una de las cosas que conocemos y que aprendemos cuando a Jesús le echaron mano es que hicieron, para que alguien fuera llevado a juicio, había una cantidad de protocolos para no violar la ley, para no terminar haciendo algo indebido en contra de la ley, pero a Jesús hicieron todo lo que era en contra de la ley, absolutamente todo, y lo vamos a ver con versos del Antiguo Testamento la próxima semana, donde encontraremos eso, donde encontraremos realmente que no le hicieron el debido proceso, sino que saltaron todo el debido proceso con él. ¿Por qué? Porque era necesario que se cumplan las escrituras. Entonces, a Jesús lo trataron como un rebelde o revolucionario, como un insurrecto, pero Jesús hizo algo que nosotros tenemos que hacer cuando alguien venga a nosotros. Jesús los confrontó con su testimonio y con la palabra. Con su testimonio, cuando Él les dice que su vida había sido un libro abierto. Yo había estado en la sinagoga enseñando de día sentado. ¿Y por qué no me echaron mano? ¿Sí? Está diciendo, yo fui un libro abierto, testimonio. ¿Cuánto testimonio hace falta de nosotros como creyentes? Cuando nos sintamos inculpados o alguien venga a acusarnos, nuestro testimonio será muy importante. Y segundo, la palabra, o la palabra y el testimonio. Porque Él dice, pero yo sé que esto es para que se cumpla la escritura. Cuando usted venga y lo acusen falsamente, usted puede hacer las dos cosas. Su testimonio puede hablar de usted. Y usted le dice, ¿y sabe por qué usted me está blasfemando de mí? ¿Por qué me persigue? Porque la Biblia dice, bienaventurados cuando por mi causa seamos vituperados y digan toda clase de mal contra mí mintiendo. Usted está mintiendo, pero esto usted lo está haciendo para que se cumpla la escritura. Está citando la palabra y su testimonio está dejando la evidencia. Fue lo que hizo Jesús. El cumplimiento de la negación. Ya vimos el cumplimiento de la traición, ¿no? El traidor, con quienes vino y todo lo que hizo.
Ahora veamos el cumplimiento de la negación. La negación de todos los discípulos, verso 50, se cumplió lo que Marcos 14:27 Jesús ya había dicho horas antes. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Como Jesús dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche. Interesante, ¿no? En este momento todos los discípulos se dispersaron y corrieron por su propia seguridad. Debemos de recordarnos de dos discípulos que siguieron a Jesús de lejos. Y en uno de ellos hubo una catástrofe y en el otro no. En últimas todos le dejaron. En otros le trataron de seguir, pero le dejaron y le siguieron de lejos. Uno de ellos es Pedro, y ya sabemos la catástrofe que ocurrió con Pedro. Vamos a ver más adelante lo que ocurrió con él, los detalles de esa negación. Aquí le están negando. La próxima semana veremos los detalles de la negación de Pedro. Pero lo otro es ver a Juan. En Pedro hubo una catástrofe. ¿Por qué? Porque recuerden que estuvo en fuego extraño y empezaron a inculpable y vivió tanta presión que terminó diciendo algo terrible que espero que ninguno de nosotros podamos, digamos alguna vez en nuestra vida, ¿sí? Pero Juan fue de los que le siguió de lejos, que aunque negó al Señor también, todos huyeron. Lo encontramos allí en la cruz cuando Jesús dice, madre, aquí a tu hijo, hijo, de aquí a tu madre. Muy importante. La pregunta es, ¿qué le pasó a Jesús? ¿Qué le pasó a Juan? ¿Cuál fue la diferencia entre Juan y Pedro? Y puede haber una lección aquí, quizá eso ocurrió así porque fue tal vez Juan fue el que menos alardeó. Recuerden que Pedro fue el que más dijo, no te dejaré. Pedro, me vas a negar, Señor, aunque todos te dejaren. Pedro, antes de que el gallo haya cantado 3 veces, de que haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, ninguno de ellos ahora está junto a Jesús. Ninguno de ellos se ha parado a decir, lo que es con él, es conmigo. Ninguno. Pero todos dijeron que en ese momento lo iban a hacer, ¿no? Lo que inculpen a él, incúlpenme a mí también. Pues iban a crucificarlo, necesitan 11 maderos más porque aquí estamos. Ninguno, ninguno. Todos dejándolo huyeron. Y creo que a veces nos pasa lo mismo, ¿no? Nos pasa lo mismo en nuestras fuerzas. ¿Cuáles son los detalles de la negación de otro discípulo diferente a los 12? Versos 51 y 52. Estos son los detalles de otro discípulo. Recuerden que Jesús tenía discípulos, los 12, pero tenía más discípulos hombres y discípulas, mujeres, que le servían. Aquí vamos a encontrar un detalle de un discípulo que no era de los 12, pero también le negó. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús está siendo abandonado aún por un seguidor joven, que en la confusión huyó desnudo. Desde los primeros días de la iglesia, los comentaristas han supuesto que este hombre joven es, ¿quién? Juan Marcos. Muy bien, el escritor del Evangelio de Marcos. Que quede claro, ¿no? Juan Marcos fue el escritor del Evangelio de Marcos. Los comentaristas coinciden que es una de las formas como los autores de los evangelios pueden incluirse, hablando en tercera persona, y aquí se incluye de una manera humilde, de una manera también triste, diciendo, yo también dejé tirado todo, o sea, hasta desnudo salí corriendo. Me echaron mano y fui tan hábil. Imaginen que le echen mano y fue jabón. ¿Sí o no? Le echaron mano y se escabulló y salió corriendo. Digo, le pasó lo mismo que David, le pasó lo mismo que José. Pero José fue valiente cuando huyó. Este hombre fue cobarde, por así decirle, cuando huyó. Entonces, siempre la aplicación es, a veces es de valientes salir corriendo. Otras veces seremos cobardes cuando debemos estar allí, pero salimos corriendo. Depende siempre de lo que el Señor nos dé
en algún momento. Entonces, es de esa manera como encontramos al traidor y los que acompañaban al traidor, y una traición anunciada que se cumplió y una negación anunciada que también se cumplió, la de todos los discípulos y la de Pedro. ¿Qué podemos terminar diciendo? Podemos terminar viendo aquí la compostura inmovible y la majestuosidad de nuestro Señor contrasta con el temor y el nerviosismo de los que le rodeaban. Por una parte, los que vinieron a apresarle, como el Señor les habla y ellos caen, ¿sí o no? Y por otra parte, los discípulos que huyen. También a Jesús voluntariamente yendo a sufrir por sus discípulos y por toda la humanidad. Hay una frase que hay en mi casa, una esquela que hay en mi casa que no fueron los clavos lo que sostuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor por ti y por mí. No fueron los clavos, sino su amor por nosotros. No fue los soldados quienes amarraron a Jesús. Él mismo se decidió entregar por amor a nosotros. Jesús se enfrentó, por último, solo a sus enemigos. Sufrió solo. Hablando de los que dijeron que iban a estar con él, ¿no? A sus enemigos. Va a entregar su vida solo a fin de que todos los que le reciban como su Salvador y Señor jamás estén solos. Qué magnífico Salvador que tenemos. Enfrentó la cruz solo, los enemigos solo, entregó su vida solo, pero con un único propósito, que todos aquellos que le reconozcamos a Él como nuestro Señor y Salvador nunca, jamás estemos solos. Ese es el deseo de Él para nosotros. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es una bendición realmente poder recordar ese momento tan difícil, Señor, que viviste, esa traición y la manera en que ese traidor, Judas, te entregó, siendo uno de los 12, teniendo tanto privilegio, usó del conocimiento que tú mismo le permitiste para llevar a tus enemigos y que te tomaran preso. Señor, en Judas vemos representado ese hombre que tiene la iniciativa para el mal, ese hombre que es mal discípulo, que te llama maestro, pero que no hace lo que tú dices que debemos hacer. Y también, Señor, vemos cómo tú sigues adelante con el plan y lo haces de una manera valiente por amor a nosotros. Hemos aprendido también, Señor, de la negación de Pedro, de los discípulos, cómo ninguno de ellos pudo mantenerse allí a tu lado. Pedro lo intentó, pero vimos cómo lo único que hizo fue herir a un hombre que simplemente estaba cumpliendo con su trabajo. Era un trabajador romano, era de la ley y estaba simplemente allí para hacer algo que tenía que hacer, y era prender a alguien y luego para llevarlo a una sentencia, pero estaba cumpliendo con su trabajo. Y qué triste que a veces herimos, Señor, cuando no nos rendimos a ti, a tu palabra, a la llenura de tu espíritu, cortamos orejas, herimos personas. Pero gracias a que tú vienes y sanas a aquellos que herimos también, Dios. Pero que no sea una excusa para seguir hiriendo más personas. Ayúdanos a someternos a ti, a tu voluntad, a tu palabra, y que como Pedro un día lo entendió, nosotros lo entendamos, que en nuestras fuerzas no es posible, pero en la llenura de tu Espíritu Santo sí lo es. Y queremos, Señor, alcanzar más y más personas, Dios. Ayúdanos, ayúdame a mí, Dios, a las personas que hoy iré a invitar en la noche, en la reunión que tendré en mi casa, Señor. Ayúdame, Señor, para que dame gracia con esas personas, que puedan venir y más personas se salven, Dios. Y te pido, Señor, que más y más siervos tuyos de nuestra iglesia decidan empezar un programa como este, un día a la semana en su casa, dispuestos a dar alimento a otros, Señor, físico, pero espiritual también, Señor. Invertir en tu reino, Dios, porque tu palabra dice que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón, Dios. Te pido, Dios, que nos bendigas, que bendigas este programa que iniciará con los jóvenes,
donde muchos jóvenes también serán invitados a tener un tiempo de compañerismo, de alimentarse, pero también de alimentarse de tu palabra, Señor. Bendice este programa, bendice la vida de Juan David, de Andrea, Señor, que están siendo las personas que están impartiendo ese conocimiento en nuestra iglesia y nos están bendiciendo con lo que tú les has dado, Señor. De gracia han recibido, de gracia dan, de gracia recibimos, de gracia damos también, Señor, porque todo lo que tenemos, todo lo que nos das, todo lo que pasa por nuestras manos, lo hemos recibido por tu gracia, Señor. No merecemos nada, pero gracias por lo que nos das, bendito Dios. Te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús, amén.